All right, there it is right there. Oh my God! Algo está ocurriendo en los Estados Unidos. No llega anunciado con fanfarria. No aparece en los titulares principales de la noche. Llega sin avisar, región por región, elemento por elemento, como si la Tierra misma estuviera tratando de comunicar algo que los seres humanos llevan demasiado tiempo ignorando. Phoenix desapareció detrás de una pared de polvo. Alaska vio cómo el hielo que había permanecido inamovible durante décadas se liberó de golpe. En Illinois, y cámaras selladas bajo la tierra durante siglos comenzaron a emerger mientras las tormentas se intensificaban en el corazón del país. Y sobre Texas, sin truenos, sin viento, sin ninguna advertencia meteorológica, el cielo nocturno se tiñó de un violeta profundo que nadie supo explicar. Todo al mismo tiempo, todo en la misma temporada. ¿Es esto coincidencia o hay un patrón que se está formando ante nuestros ojos? Antes de continuar, deja una oración breve en los comentarios. Por tu familia, Mo, por ti mismo, por los que amas. Un acto simple de fe, confiando en que Dios todavía escucha cada palabra. Una muralla de polvo se levantó sobre Arizona y avanzó hacia Phoenix con una velocidad que dejó a todos sin palabras. En cuestión de minutos, el horizonte desapareció. La luz de la tarde se convirtió en una oscuridad sofocante mientras vientos cercanos a los 110 km por hora empujaban arena y escombros a través de Chandler, Mesa, Tempe y Gilbert. Los conductores en las autopistas 10 y 17 tuvieron que detenerse en seco porque literalmente no podían ver el asfalto frente a sus propios autos. Los vuelos en el aeropuerto Sky Harbor fueron suspendidos. Más de 60,000 personas perdieron el suministro eléctrico bajo un cielo que a las 5:45 de la tarde parecía medianoche. Las familias corrieron hacia el interior de sus casas y sellaron puertas y ventanas. Las partículas finas invadieron cada rincón. Respirar se volvió difícil. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre riesgos respiratorios graves, mientras la densa neblina de polvo persistió mucho después de que la pared principal pasó. Árboles arrancados de raíz, semáforos apagados, vecindarios enteros desvaneciéndose detrás de una cortina de tierra en movimiento. Quienes lo vivieron lo describieron como una ventisca de arena, sofocante e irreal. La amenaza física era inmediata, pero el impacto psicológico fue igual de pesado. Cuando una ciudad moderna se queda ciega en segundos, la confianza se desmorona con ella. Los meteorólogos lo llamaron un colapso monzónico poderoso. Muchos residentes dijeron que jamás habían visto algo así de intenso. Y mientras el polvo se asentaba, algo más quedó en evidencia. Esto sucedió durante una temporada en que la nación ya se sentía inestable, dividida, insegura. Las escrituras tienen peso aquí. El Salmo 107:25 declara que Dios ordena y levanta el viento tempestuoso. Nahum 1:3 afirma que el Señor tiene su camino en el torbellino. En la Biblia, el polvo y la oscuridad frecuentemente señalan un llamado al despertar. Cuando el polvo ciega los ojos, las escrituras nos recuerdan que también puede reflejar la ceguera espiritual, una generación distraída, que confía en los pronósticos y en los sistemas humanos, mientras se aleja cada vez más de Dios. Lo que estaba oculto se vuelve visible bajo presión. Lo que fue ignorado exige atención. Esto no fue destrucción total, pero sí fue una perturbación al nivel de advertencia. Y si el cielo puede oscurecerse así de rápido sobre Phoenix, ¿qué más está gestándose bajo la superficie de esta nación? Si este mensaje te habla, comparte tus pensamientos en los comentarios y mantente firme en la fe. Después de la tormenta de polvo sobre Phoenix, la siguiente señal no vino del aire, vino del hielo. Muy al norte, en Juneau, Alaska, el agua de deshielo atrapada en la cuenca Suicide se rompió de repente y se lanzó hacia abajo con una fuerza violenta. Miles de millones de galones se liberaron al mismo tiempo, derramándose hacia el lago Mendenhall y llevando el río a niveles récord. Lo que había permanecido congelado y contenido durante el invierno fue liberado en una única oleada. El agua se tornó espesa y marrón.
Las calles cercanas a las orillas comenzaron a deformarse bajo la presión. El sonido del río se volvió más fuerte, más pesado, implacable. Las nuevas barreras, Esco, apiladas a más de 2 metros de altura, se encontraban entre los vecindarios y el desastre. El agua presionaba con fuerza contra cada costura. La filtración entró en patios y desagües. Las familias ya habían evacuado de madrugada tras advertencias urgentes. Las escuelas cerraron. Un refugio de la Cruz Roja abrió antes del amanecer. Y drones circulaban mientras los ingenieros monitoreaban los medidores en tiempo real. Las autoridades admitieron que sin esas paredes reforzadas, cientos de hogares podrían haberse perdido. El invierno no simplemente pasó, dejó peso detrás. Los glaciares en retroceso y las temperaturas en aumento han hecho que estas oleadas sean más frecuentes y menos predecibles. La cuenca Suicide ya había liberado agua antes, pero cada año se siente más inestable. La belleza de Alaska ahora carga tensión debajo de ella. Las escrituras hablan con claridad en momentos como este. Job 38, 22 a 23 describe depósitos de nieve reservados para tiempos de angustia. El Salmo 46 dice que las aguas rugen y espuman mientras las montañas tiemblan. Jesús advirtió en Lucas 21, 25 sobre angustia y perplejidad, el mar y las olas rugiendo. Cuando el hielo suelta su restricción, la Biblia no lo enmarca como algo aleatorio, sino como presión que alcanza su límite. Las barreras resistieron esta vez, pero la fuerza que las empujaba era real. Así como el polvo cegó una ciudad del desierto, el agua ahora prueba una del norte. Tierra e hielo, aire y río, eventos que se despliegan en secuencia. Mientras la nación todavía se recuperaba del polvo sofocante en el desierto y el agua desbordada en el norte, algo mucho más silencioso y perturbador comenzó a emerger desde las entrañas del corazón de América. Esta vez, la advertencia no rugió por el cielo ni se precipitó por un río. Surgió lentamente desde la tierra misma. Cerca de los túmulos de Cahokia en Illinois, justo al otro lado de Saint Louis, los arqueólogos continúan descubriendo cámaras enterradas y estructuras ceremoniales que no fueron destruidas por el tiempo, sino deliberadamente selladas bajo capas de tierra. Masivas pirámides de tierra alguna vez ocultaron habitaciones de madera, figuras talladas y espacios rituales colocados muy por debajo de la superficie. Esto fue preservación, no erosión, ocultamiento, no colapso. Lo que había estado escondido durante generaciones ahora se expone en el corazón de América. Al mismo tiempo, el Medio Oeste enfrenta inundaciones del río Mississippi, que se intensifican, tormentas más fuertes, olas de calor y suelo cambiante que deja áreas enteras inestables. El peso del invierno no ha desaparecido, ha ablandado la tierra, ha debilitado los cimientos, y ahora, mientras la tierra experimenta presión, lo que estaba enterrado comienza a surgir. Los académicos lo llaman historia cultural, los residentes lo llaman asombroso, pero muchos preguntan en silencio por qué las cámaras olvidadas están ganando atención durante una temporada de tensión ambiental e inquietud nacional. El momento desestabiliza a la gente. Las escrituras conectan el temblor con la revelación. Lucas 12:2 declara que no hay nada oculto que no llegue a ser conocido. Ageo 2:6 advierte que Dios sacudirá los cielos y la tierra. Hebreos 12:27 explica que lo que puede ser sacudido será sacudido, para que lo que permanece pueda mantenerse en pie. Cahokia representa una civilización que fue poderosa y ahora está cubierta por el suelo, fuerza enterrada, influencia borrada. Y mientras las tormentas se vuelven más duras y la niebla y la humedad se ciernen pesadas sobre el Medio Oeste, la gente se queda en casa no solo por el clima, sino por la inquietud. Si Dios revela lo que está oculto, ¿qué verdades sobre nuestra nación están saliendo a la luz? Mientras las cámaras enterradas surgían en el Medio Oeste y las aguas inundaban el norte, la siguiente perturbación no surgió del suelo ni se precipitó por un río. Apareció sobre una de las ciudades más grandes de América sin previo aviso y sin sonido. Poco después de la medianoche, un resplandor violeta profundo se extendió sobre Dallas, Texas. Bañó autopistas, tejados y el horizonte sin truenos, sin relámpagos y sin alertas de radar. El color se extendió por kilómetros.
Múltiples videos de diferentes vecindarios confirmaron la misma visión. Durante varios minutos, el cielo entero parecía teñido, pesado, antinatural. Texas no es ajena a las condiciones meteorológicas extremas. Tornados rugen, olas de calor abrasan, o los sistemas de tormentas se anuncian con viento y sirenas. Pero esa noche fue diferente. No hubo formación gradual, no hubo frente de ráfagas, no hubo lluvia. Solo un cielo que cambió de tono como si alguien hubiera colocado un filtro sobre la ciudad. Algunos sugirieron luces de estadio o reflexión industrial. Otros señalaron la refracción atmosférica, pero los residentes insistieron en que se sentía más profundo y más amplio que una fuente de luz individual. En silencio. Joel 2:30 habla de maravillas en silencio. Joel 2:30 habla de maravillas en los cielos y en la tierra. Lucas 21:25 advierte de señales en el sol, la luna y las estrellas. En las Escrituras, los cambios inusuales en el cielo frecuentemente preceden a momentos de reflexión. Los cielos declaran, a veces en silencio, a veces vívidamente. Este evento siguió a las tormentas de polvo. Son las oleadas glaciales y los descubrimientos del suelo en ascenso. Regiones diferentes, la misma temporada. Cuando el cielo cambia de color sin advertencia, nos recuerda cuán frágil es la normalidad. A lo largo de las costas del sur de California, cerca de San Diego y en las playas de Baja California, extrañas criaturas de las profundidades comenzaron a aparecer cerca de la superficie. Peces remo, esos peces largos y plateados que normalmente viven miles de metros bajo el agua, en una oscuridad aplastante, fueron encontrados vivos cerca de la orilla. En algunos casos, no mostraban lesiones visibles. No hubo grandes tormentas, ni terremotos registrados en el fondo marino lo suficientemente fuertes como para impulsarlos hacia arriba. La superficie del océano permanecía tranquila. Estos no fueron avistamientos aislados, separados por años. Los informes se agruparon dentro de una estrecha ventana de tiempo. Los biólogos marinos confirmaron que tales especies rara vez se acercan a aguas poco profundas a menos que estén gravemente angustiadas. Pero aquí estaban, cuerpos construidos para la presión abisal, tendidos bajo la luz del sol, expuestos y vulnerables. El mar no rugió, se liberó. Los pescadores y los paseantes de la playa se quedaron en silencio. Algunos filmaron, otros retrocedieron con inquietud. Las redes sociales se llenaron de imágenes de cuerpos plateados extendidos sobre la arena. Muchos lo descartaron, pero algunos recordaron antiguas creencias de que el pez remo es un heraldo de movimientos más profundos debajo del suelo oceánico. Las Escrituras hablan con peso cuando el mar cambia de comportamiento. Lucas 21:25 advierte de angustia en el mar y las olas. Apocalipsis 13:1 describe una bestia que surge del mar. En la Biblia, el mar frecuentemente representa fuerzas ocultas restringidas bajo la superficie. Cuando revela lo que tiene, señala cambios en los límites. Estos eventos sacuden a los creyentes no por el espectáculo, sino por el patrón. Tierra, cielo, hielo, ahora el mar. Secretos que estuvieron enterrados durante siglos están saliendo a la superficie en secuencia. Cerca de Provo y partes del condado de Salt Lake, múltiples testigos reportaron ver un cuadrado preciso de luz suspendido en el cielo nocturno. No parpadeaba, no se movía a la deriva, no se expandía como una nube, ni se contraía como una bengala. Los bordes parecían nítidamente definidos, casi geométricos, brillando contra un cielo oscuro y tranquilo. El radar no mostró ninguna aeronave en el área. No había sistemas de tormentas activos, ni rayos, ni ninguna explicación atmosférica conocida que explicara completamente su forma o quietud. Videos capturados desde diferentes vecindarios mostraron la misma formación. Permaneció visible durante varios minutos antes de desvanecerse sin sonido. No hubo explosión, ni movimiento, ni rastro. Simplemente apareció y luego se fue. Los residentes describieron una quietud inusual en el aire. No había viento, no había ruido de tráfico, solo silencio bajo una forma medida en el cielo. Algunos lo descartaron como una ilusión óptica. Otros admitieron que nunca habían visto nada parecido. La inquietud no vino del miedo al impacto, sino de la precisión de ello. La forma no sugería caos, sugería orden.
En el entendimiento antiguo, la medición precede al juicio, pues Apocalipsis 11:1 dice que hay que levantarse y medir el templo de Dios. Daniel 5:27 declara que alguien fue pesado en la balanza y hallado falto. En las Escrituras, cuando algo es medido, está siendo evaluado. No aleatoriamente, no accidentalmente, deliberadamente. Este evento se desplegó durante una temporada ya marcada por tormentas de polvo, inundaciones, tierra cambiante y extrañas señales del mar. Cuando el cielo, la tierra y el mar muestran señales al mismo tiempo, las Escrituras lo llaman testimonio. Si este mensaje te resuena en lo más profundo, comparte tus reflexiones en los comentarios. Después de que una luz medida apareció en los cielos de Utah, la siguiente presión no vino de arriba en silencio, sino del frío que se asentó con fuerza sobre el sur, a través de Texas, desde Dallas hasta Houston, y en partes de Luisiana, incluyendo Shreveport y Baton Rouge. Un poderoso sistema invernal paralizó regiones construidas para el calor, no para el hielo. Las temperaturas cayeron por debajo de cero durante periodos prolongados. Las autopistas se convirtieron en láminas de cristal. Los puentes se helaron primero, atrapando a los conductores en largas filas de vehículos varados. Las redes eléctricas se tensaron bajo la demanda. Los apagones rotativos dejaron vecindarios en la oscuridad, mientras las sensaciones térmicas caían aún más bajo. Esta tormenta no niveló rascacielos ni aplastó ciudades, expuso debilidades. Las tuberías reventaron en hogares sin preparación para el frío prolongado. Los estantes de los supermercados se vaciaron rápidamente. Las escuelas cerraron. Los aeropuertos retrasaron vuelos. En algunos pueblos, los sistemas de agua lucharon mientras las plantas de tratamiento enfrentaban condiciones de congelación. Las familias se quedaron en el interior, envueltas en mantas, viendo su propio aliento elevarse en sus propias salas de estar. El silencio de la nieve se siente gentil al principio. El Salmo 147:16 dice que Dios envía la nieve como lana, pero las Escrituras también recuerdan que la nieve obedece mandato. Job 37:6 declara que Dios le dice a la nieve que caiga sobre la tierra. En la Biblia, el invierno no es clima aleatorio, es autoridad. Frena, restringe, prueba la resistencia. El impacto más profundo no fue solo el malestar físico, sino la tensión psicológica. Los sistemas diseñados para el calor fueron revelados como frágiles bajo el hielo. La confianza se desvaneció cuando las horas sin electricidad se convirtieron en días. Cuando se quita la comodidad, lo que queda se vuelve visible. La congelación del sur siguió al polvo en Arizona, las inundaciones en Alaska, el suelo enterrado en Illinois, los cielos extraños en Texas y Utah, y las señales del mar. Regiones diferentes, la misma temporada. Esta tormenta no destruyó todo, quitó la certeza. A lo largo de tramos cercanos a Memphis, Tennessee, y más al norte hacia St. Louis, Missouri, pescadores experimentados comenzaron a reportar algo inusual bajo la superficie. Las redes comerciales pesadas se rompieron sin advertencia. Las cuerdas gruesas se cortaron bajo una tensión constante. Lo que les sorprendió no fue el movimiento frenético, sino la fuerza controlada. El movimiento fue descrito como tranquilo, deliberado y poderoso, como si algo inmenso se desplazara por debajo sin prisa. No había grandes tormentas en ese momento, ni oleadas de inundación. El río parecía exteriormente estable. Bajo la superficie, la presión se movía con una fuerza más allá de cualquier cosa normalmente registrada en las temporadas de pesca habituales. El equipo diseñado para corrientes fuertes falló. Las embarcaciones se mecieron de formas sutiles pero inquietantes. El río guardó su secreto. Algunos lo descartaron como bagres gigantes o escombros atrapados en la corriente. Otros admitieron que la fuerza se sentía diferente. No caótica, no aleatoria, sino intencional. El Mississippi ha simbolizado durante mucho tiempo la estabilidad, el comercio y la conexión de norte a sur. Alimenta ciudades, lleva industria, representa movimiento y vida. Cuando el eje vertebral de una nación muestra tensión, incluso en silencio, desestabiliza a quienes dependen de él. Las Escrituras hablan de tal fuerza. En Job 41, Dios describe a Leviatán, una criatura más allá del dominio humano. Puedes sacar a Leviatán con un anzuelo de pesca,
El pasaje enfatiza el poder que no puede ser controlado por la fuerza humana. En la Biblia, Leviatán representa fuerzas bajo la superficie que recuerdan a la humanidad sus límites. Cuando la visión se estrecha físicamente, a menudo refleja la ceguera espiritual. La confianza colocada en sistemas y fuerza puede ocultar una vulnerabilidad más profunda. O el polvo rodó sobre Phoenix y convirtió el día en oscuridad. El hielo se soltó en Juno y empujó los ríos a sus límites. Cámaras enterradas emergieron cerca de Cahokia, mientras el suelo se desplazaba bajo el medio oeste. Un cielo violeta se asentó sobre Tegas sin advertencia. Criaturas de las profundidades se elevaron desde abismos construidos para la oscuridad aplastante. Un cuadrado preciso de luz flotó sobre Utah. Las tormentas de hielo del sur expusieron frágiles sistemas eléctricos. El río Mississippi se tensó bajo una fuerza invisible. Regiones diferentes, la misma temporada. Cuando eventos como estos se ven por separado, parecen locales y explicables. Un colapso monzónico, una liberación glacial, excavación arqueológica, óptica atmosférica, anomalías marinas, clima invernal, corrientes fuertes. Cada uno puede ser analizado, medido y colocado en informes. Pero cuando se despliegan dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, tocando casi cada elemento de la creación, enlace aire, agua, tierra, hielo, mar y cielo, el patrón se vuelve más difícil de ignorar. Esto no es colapso, es convergencia. El polvo en Arizona cegó una ciudad en segundos, forzando a la gente al interior mientras respirar se volvía difícil, y la visibilidad desaparecía. La oleada glacial en Alaska probó las barreras y expuso cuán delgada es la línea entre la contención y la catástrofe. En Illinois, cámaras selladas que habían sido deliberadamente enterradas durante siglos, ahora se estudian mientras las tormentas crecen a su alrededor. En Texas, un cielo cambió de color sin viento ni truenos, interrumpiendo la normalidad. En las costas, criaturas diseñadas para la presión profunda salieron a la superficie sin lesiones visibles. En Utah, un cuadrado medido de luz apareció inmóvil contra el cielo abierto. En el sur, el hielo arrebató la comodidad a sistemas construidos para el calor. Y a lo largo del Mississippi, una fuerza invisible recordó a los pescadores que el control a menudo se asume, no se garantiza. Cada evento lleva un subtono similar: límites, límites de infraestructura, límites de predicción, límites de la fuerza humana, límites de la comprensión. Hebreos 12:27 declara que lo que puede ser sacudido será sacudido para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Las escrituras no describen un colapso aleatorio, describen exposición. La sacudida no es solo sobre destrucción, es sobre revelar lo que es estable y lo que no lo es. Cuando el polvo ciega la visión, nos damos cuenta de cuánto dependemos de la vista. Cuando el hielo bloquea autopistas y las redes eléctricas se tensionan, reconocemos cuánto dependemos de la comodidad. Cuando estructuras enterradas se elevan de la tierra, recordamos que nada oculto permanece escondido para siempre. La convergencia en sí misma desestabiliza a la gente más que cualquier evento individual. Una cosa es que una tormenta golpee, otra es que tierra, mar y cielo respondan dentro de la misma temporada. Este patrón afecta más que la seguridad física, pesa en la mente, la ansiedad aumenta silenciosamente, el sueño se interrumpe. Las conversaciones pasan de la confianza a la incertidumbre. La gente se queda en el interior no solo por el humo, la niebla, la nieve o el polvo, sino porque algo se siente perturbado. El aire se siente pesado, el suelo se siente menos seguro, lo familiar se siente frágil. Las escrituras muestran repetidamente que cuando múltiples elementos responden a la vez, señala una transición. En los días de Noé, el agua vino de arriba y de abajo. En los escritos proféticos, las señales aparecen en el cielo y en la tierra. La Biblia enmarca la convergencia como testimonio, la creación respondiendo junta, y aún así, este momento no declara una fecha límite, no asigna una fecha. Hace algo más silencioso y más penetrante. Hace una pregunta: si el polvo, el hielo, la tierra, el mar, el río y el cielo están todos mostrando tensión, ¿qué se está revelando? ¿Es esto simplemente un ciclo de clima y geología alineándose por azar? ¿O la presión está descubriendo lo que ya era débil?
Los eventos en sí mismos pueden no ser apocalípticos, pero su alineación es sobria. No destrucción, sino presión. No finalidad, sino exposición. Cuando tierra, mar y cielo responden juntos, las escrituras invitan al discernimiento en lugar del pánico. Llama a la humildad, llama a la atención, llama a que se examinen los cimientos. Ahora bien, lo que acaba de describirse es solo el comienzo de un patrón mucho más profundo. Hay capas en esta convergencia que van más allá de lo visible, más allá de lo que los noticieros pueden capturar en un titular de 2 minutos. Para comprender verdaderamente lo que está ocurriendo, hay que mirar más de cerca cada uno de estos eventos, entender su contexto histórico, su peso espiritual y la forma en que cada pieza encaja con las demás, como si alguien hubiera diseñado el rompecabezas hace miles de años. Piénsalo así: cuando una ciudad tan moderna como Phoenix, con todos sus sistemas de alerta temprana, sus radares Doppler, sus meteorólogos entrenados y sus infraestructuras de comunicación, se queda ciega en cuestión de minutos, algo más está sucediendo que una simple tormenta de polvo. Los Haybubs no son nuevos en Arizona. El desierto de Sonora lleva generaciones produciendo estas paredes de arena, pero la velocidad, la densidad y el impacto de este evento en particular fueron diferentes. Testigos que llevan 30 y 40 años viviendo en la región describieron una intensidad que nunca habían experimentado. No estaban exagerando, los datos meteorológicos lo confirman. La diferencia no está en la existencia de la tormenta, sino en su magnitud y en el momento en que ocurrió, justo cuando la nación ya se encontraba en un estado de agotamiento colectivo, de incertidumbre económica, de división social que rara vez se había visto tan expuesta. Eso es lo que las escrituras capturan cuando hablan de señales. No describen fenómenos que nunca antes habían existido. Describen fenómenos conocidos que de repente ocurren con una intensidad, o una frecuencia o una sincronización que los vuelve imposibles de ignorar. El libro de Amós habla de esto con una claridad que quita el aliento. El profeta no estaba describiendo catástrofes inventadas, estaba señalando eventos reales, sequías, hambrunas, invasiones de langostas, que el pueblo simplemente atribuyó a la mala suerte o a ciclos naturales. Y Dios, a través de Amós, dice algo devastador: les envié todas estas señales, y aún así no regresaron a mí. La tragedia no era la señal. La tragedia era la indiferencia ante ella. Esa misma indiferencia es visible hoy. Después del Habub de Phoenix, los titulares duraron aproximadamente 2 días. Las imágenes impresionantes circularon en redes sociales. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones técnicas, y luego el ciclo de noticias continuó. Nadie se detuvo a preguntar si había algo más profundo que necesitaba ser considerado. Eso no es una crítica, es una descripción de cómo funciona el mundo moderno. Los sistemas de información están diseñados para el volumen y la velocidad, no para la profundidad ni la reflexión. Pero las escrituras funcionan con una lógica completamente diferente. Invitan a pausar, a observar el patrón, a preguntar qué está siendo revelado en lugar de simplemente qué está ocurriendo. El evento de Juno merece una atención especial, porque ilustra algo que los científicos reconocen, pero que pocas veces se comunica con honestidad al público general: la imprevisibilidad creciente de los sistemas naturales que antes se comportaban de manera predecible. La cuenca Suicide ha generado inundaciones glaciales periódicamente durante más de una década. Los científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos tenían modelos para ella. Sabían que existía la posibilidad de un drenaje repentino, pero el tamaño de este evento superó todos los modelos anteriores. No fue que los científicos se equivocaran, fue que la realidad superó los parámetros que los modelos habían establecido basándose en datos históricos. Y eso es exactamente lo que las escrituras describen cuando hablan de tiempos de angustia. No situaciones para las cuales no hay precedente, sino situaciones en las que el precedente histórico ya no es suficiente para medir lo que viene. Hay una imagen en el libro de Job que captura esto de manera extraordinaria. Cuando Dios responde a Job desde el torbellino, no le da respuestas, le hace preguntas. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has visto los depósitos de nieve que he guardado para tiempos de angustia? ¿Has entrado en los fondos del mar? La intención no es humillar a Job,
La intención es expandir su comprensión de la realidad. Hay sistemas en operación que la mente humana simplemente no puede contener en su totalidad. Y cuando esos sistemas comienzan a moverse de maneras que exceden nuestra capacidad de predicción, la respuesta sabia no es negar lo que está ocurriendo ni entrar en pánico. La respuesta sabia es la que Job finalmente adoptó: humildad ante algo mucho más grande que uno mismo. Los descubrimientos arqueológicos en Cahokia añaden una dimensión que pocas personas consideran. Este no es simplemente un sitio histórico interesante. Cahokia fue la ciudad prehispánica más grande al norte de México. En su apogeo, alrededor del año 1050 después de Cristo, tenía una población estimada de 10 a 20 mil personas, más que la ciudad de Londres en ese mismo periodo. Era un centro de comercio, ritual y poder que influía en culturas a cientos de kilómetros de distancia. Y luego, en el transcurso de aproximadamente 2 siglos, fue completamente abandonada. Los arqueólogos todavía debaten las causas exactas. Algunos señalan la degradación ambiental, el agotamiento de los recursos, el colapso de las redes comerciales. Otros hablan de cambios climáticos que hicieron insostenible el modelo agrícola. Lo que está claro es que una civilización que parecía permanente y poderosa desapareció, y lo que quedó fue cubierto lentamente por la tierra. Ahora, no mientras las tormentas del Medio Oeste se intensifican y las lluvias cambian los patrones de erosión, lo que fue enterrado está siendo expuesto de nuevo. Los arqueólogos no son los únicos que están desenterrando estas cámaras. La tierra misma las está liberando. Y esa imagen, lo que fue deliberadamente ocultado emergiendo a la vista, resuena con fuerza en el contexto espiritual del momento presente. Lucas 12:2 no está hablando solo de secretos personales. Está hablando de un principio de la realidad. Aquello que fue suprimido, ignorado o enterrado eventualmente vuelve a la superficie, no como venganza, como verdad buscando ser reconocida. El fenómeno del cielo violeta sobre Dallas es quizás el que más divide las opiniones entre quienes lo vieron. Los que buscan explicaciones naturales las encontraron. La refracción atmosférica bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad puede producir efectos de color inusuales. Los cristales de hielo en las capas altas de la atmósfera pueden actuar como prismas. Nada de esto es falso, pero hay algo que los análisis puramente técnicos no capturan: la respuesta emocional de la gente que lo vio. Las personas que estaban afuera a esa hora de la noche describieron una sensación que va más allá de la sorpresa estética. Varios usaron la misma palabra: reverencia, no terror, no confusión, reverencia. Como si algo que normalmente permanece invisible se hubiera vuelto brevemente perceptible. Eso es exactamente lo que los escritores de los Salmos intentaban capturar cuando hablaban de los cielos declarando la gloria de Dios. No estaban diciendo que los fenómenos atmosféricos son mensajes codificados con instrucciones específicas. Estaban diciendo que la creación tiene una capacidad inherente de comunicar la presencia de algo mucho más grande que sí misma. Y cuando esa comunicación ocurre de una manera que interrumpe la rutina, que rompe con lo ordinario de una manera que no puede explicarse completamente con las herramientas disponibles, tiene la función de un llamado a la atención, no una orden, no una amenaza, un llamado. La aparición de los peces remo en las costas de California y Baja California toca algo muy antiguo en la conciencia humana. Estas criaturas, con sus cuerpos como plata pulida que pueden alcanzar los 9 metros de longitud, sí han sido objeto de leyendas en culturas de todo el mundo. Los pescadores japoneses los llaman Ryugu no Tsukai, el mensajero del palacio del dragón submarino, y tradicionalmente su aparición cerca de la orilla ha sido interpretada como una advertencia de terremotos o tsunamis. La ciencia moderna ha estudiado esta creencia y los resultados son mixtos. Algunos estudios han encontrado una correlación estadística débil, otros no han encontrado ninguna. Lo que sí se sabe con certeza es que estos peces normalmente viven en zonas de la columna de agua donde la presión es enorme y la oscuridad es total. Cuando aparecen en la superficie, algo en su entorno habitual los ha perturbado lo suficiente como para alterar un comportamiento que han mantenido intacto durante millones de años de evolución. La imagen del cuadrado de luz sobre Utah es la que más directamente evoca el lenguaje de medición que aparece repetidamente en los textos proféticos.
En el libro de Ezequiel, el profeta tiene una visión elaborada de un templo siendo medido con precisión matemática. En el libro de Apocalipsis, un ángel mide la ciudad celestial. En el libro de Amós, el Señor aparece con una plomada en la mano. La medición en el lenguaje bíblico no es una actividad neutral, es un acto de evaluación, de establecer si algo cumple con un estándar. Y lo que se mide y no cumple el estándar no es simplemente ignorado, es marcado. El hecho de que esta forma apareciera en el cielo de manera tan precisa, tan geométrica, tan claramente definida, en contraste con las formas orgánicas y caóticas que caracterizan los fenómenos meteorológicos naturales, es lo que hizo que tantos observadores se sintieran incómodos de una manera que no podían articular completamente. Ahora veamos la tormenta invernal de 2000 millas con una perspectiva diferente. Lo que la hizo extraordinariamente destructiva no fue simplemente su tamaño, aunque su tamaño era verdaderamente impresionante. Fue la sincronización de sus elementos. En condiciones normales, una tormenta de invierno lleva nieve, luego hielo, luego frío. Hay una secuencia que los sistemas de respuesta de emergencia conocen y para la cual están preparados. Esta tormenta rompió esa secuencia. La nieve, el hielo y el frío extremo llegaron simultáneamente en muchas regiones. No había ventana de recuperación entre el daño causado por la nieve y el daño causado por el hielo. Los equipos que estaban limpiando nieve fueron sorprendidos por el hielo antes de poder completar su trabajo. Los sistemas de calefacción que luchaban contra el frío inicial fueron sobrepasados por la caída adicional de temperatura que siguió sin pausa. La infraestructura no falló porque fuera insuficiente para cada elemento individual. Falló porque no estaba diseñada para todos los elementos al mismo tiempo. Eso es, en esencia, pues lo que las escrituras describen cuando hablan de la naturaleza de las pruebas que vienen en los tiempos finales. No son más difíciles que las pruebas anteriores en términos de intensidad individual. Son más difíciles porque llegan todas juntas, sin los intervalos que históricamente han permitido la recuperación y la adaptación. El libro de Apocalipsis describe los sellos, las trompetas y las copas no como eventos separados con décadas entre ellos, sino como una aceleración o una compresión del tiempo en la que los juicios se superponen. Y la respuesta más común que las escrituras anticipan ante esta compresión no es el reconocimiento, es el endurecimiento. La gente busca explicaciones técnicas, busca maneras de adaptarse, reconstruye más rápido, refuerza más, asegura mejor, sin hacerse nunca la pregunta que realmente importa: ¿por qué está ocurriendo esto? La inundación glacial en Alaska también plantea una pregunta sobre la memoria institucional que vale la pena explorar. Los residentes más antiguos de Juneau recuerdan cuando el glaciar Mendenhall era completamente diferente. No solo más grande, sino más estable, más predecible, más integrado en el ritmo de la vida local. El cambio no llegó de repente, llegó gradualmente durante décadas, tan lentamente que cada generación sucesiva lo tomó como la nueva normalidad. Ese proceso, la normalización gradual de algo que habría sido reconocido inmediatamente como extraordinario por generaciones anteriores, es uno de los mecanismos más peligrosos que operan en el mundo contemporáneo. Lo que debería ser reconocido como una señal de alarma se convierte en el paisaje familiar. La advertencia se vuelve trasfondo. Las escrituras tienen un nombre para este proceso: endurecimiento de corazón. No es un estado que se alcanza de golpe. Es el resultado acumulativo de repetidas negativas a responder a la evidencia que desafía los supuestos vigentes. El faraón del Éxodo no comenzó como un hombre de corazón completamente endurecido. Comenzó como alguien que tenía poderosas razones políticas y económicas para ignorar la evidencia que se acumulaba frente a él. Cada plaga que no lograba cambiarlo hacía que la siguiente fuera más fácil de ignorar. Hasta que llegó un momento en que su capacidad de ver la realidad tal como era había sido tan profundamente comprometida que ninguna señal, por dramática que fuera, podía penetrar. Ese es el peligro último de la normalización. La conexión entre el Mississippi y el símbolo de Leviatán en Job merece una reflexión adicional porque toca algo que la mayoría de las personas nunca consideran: la diferencia entre el poder que se puede medir y el poder que simplemente se reconoce como estar más allá de la medición. Los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
han estudiado el Mississippi con una profundidad extraordinaria. Han construido diques, represas, canales de alivio y sistemas de control de inundaciones que son verdaderas maravillas de la ingeniería moderna. Y aún así, el río los sorprende periódicamente, los supera. Actúa de maneras que los modelos no predicen. Hay algo en la naturaleza del río, en su escala, en su complejidad, en el número de variables que interactúan dentro de él, que resiste la domesticación completa. Eso es precisamente lo que Dios le está señalando a Job cuando habla de Leviatán. No está describiendo un monstruo mitológico. Está describiendo el principio de que hay sistemas dentro de la creación que existen más allá de los límites del control humano, no por capricho, sino por diseño. Fueron creados con esa escala deliberadamente. Y cuando los seres humanos comenzamos a actuar como si hubiéramos finalmente conquistado esos sistemas, como si la ingeniería y la tecnología hubieran resuelto los problemas que generaciones anteriores de humanos reconocían como incontrolables, esos sistemas tienen una manera de recordarnos que el control que creíamos tener era siempre provisional, siempre dependiente de una cooperación tácita que podía ser retirada en cualquier momento. El patrón que conecta todos estos eventos tiene una cualidad que los distingue de los desastres naturales ordinarios: su distribución geográfica. Estas no son variaciones de un mismo fenómeno concentradas en una región. Son fenómenos completamente diferentes ocurriendo simultáneamente en regiones que no tienen ninguna conexión climática directa entre sí. Una tormenta de polvo en el desierto de Sonora no tiene relación meteorológica con una inundación glacial en el sureste de Alaska. Las excavaciones arqueológicas en los túmulos del Medio Oeste no tienen conexión geofísica con la aparición de peces de aguas profundas en las costas del Pacífico. El cielo violeta sobre Dallas no comparte ninguna causa atmosférica con la luz cuadrada sobre Utah. Sin embargo, todos ocurrieron dentro de la misma ventana de tiempo. Eso es lo que hace que la frase de Romanos 8:22, "Toda la creación gime a una", sea tan potente cuando se aplica a este momento. Pablo no está hablando de un gemido localizado. Está describiendo una respuesta de toda la creación, distribuida, simultánea, sincronizada no por una causa física única, sino por una condición espiritual compartida. La creación está bajo tensión. Esa tensión se expresa de maneras diferentes en contextos diferentes, pero la tensión misma es universal. Y cuando esa tensión comienza a expresarse simultáneamente a través de múltiples sistemas naturales en múltiples regiones, las escrituras lo interpretan como algo más que la coincidencia de varios ciclos naturales llegando a sus picos al mismo tiempo. Aquí es donde la pregunta se vuelve profundamente personal, antes de que pueda ser política o teológica o científica. ¿Qué hace un ser humano individual cuando el mundo a su alrededor comienza a mostrar señales de que los supuestos sobre los que ha construido su vida son más frágiles de lo que pensaba? La respuesta instintiva de la mayoría de las personas es buscar más seguridad dentro de los mismos sistemas que están mostrando su fragilidad. Reforzar la casa, aumentar los ahorros, comprar más seguros, fortalecer las relaciones con personas que comparten sus circunstancias. Esas respuestas no son irracionales, pero las escrituras sugieren que son incompletas si se agotan en sí mismas, si el objetivo es simplemente sobrevivir mejor dentro de la realidad existente, en lugar de preguntarse si la realidad existente es el lugar correcto donde estar invirtiendo la mayor parte de la energía disponible. La historia de Noé es instructiva aquí, pero no de la manera en que frecuentemente se enseña. Noé no fue un superviviente particularmente hábil. No tenía más recursos que sus contemporáneos. No tenía acceso a información meteorológica superior. Lo que tenía era una disposición a escuchar instrucciones que venían de fuera del sistema dentro del cual él y todos sus vecinos vivían. La construcción del arca no era una inversión sensata, según ningún criterio de evaluación de riesgos que existiera en su tiempo. Era un acto de obediencia basado en información que solo podía aceptarse por fe, y esa fe no era un salto ciego hacia la irracionalidad. Era una respuesta racional al reconocimiento de que Dios conoce la realidad con una profundidad que supera infinitamente la capacidad humana de comprensión. Hay algo más que necesita ser dicho sobre la naturaleza de las señales que estamos viendo, algo que conecta los eventos específicos que hemos descrito con un contexto bíblico más amplio que involucra a la nación de Israel.
y el papel que los Estados Unidos ha jugado en relación con ella. Pero antes de llegar a eso, vale la pena quedarse un momento más con la pregunta de la convergencia. No existe, en toda la historia documentada de los Estados Unidos, a un periodo en el que tantos sistemas naturales diferentes hayan mostrado señales de tensión simultáneamente de manera tan distribuida y dentro de una ventana de tiempo tan comprimida. Hay periodos en la historia americana en que los desastres naturales han sido más mortíferos. Hay periodos en que los daños económicos han sido mayores. Pero la combinación de diversidad de fenómenos, distribución geográfica y simultaneidad temporal que caracteriza este periodo no tiene precedente claro en los registros disponibles. Eso no prueba nada desde una perspectiva científica estricta. Podría ser una coincidencia estadística, aunque una estadísticamente muy improbable. Pero desde la perspectiva que las escrituras invitan a adoptar, la pregunta no es si esto puede explicarse estadísticamente. La pregunta es qué está siendo comunicado y si estamos dispuestos a escucharlo. No hay un cronograma al que ajustarse aquí. No se está haciendo ninguna predicción. No existe el más mínimo intento de forzar una fecha límite sobre eventos que todavía se están desplegando. Pero hay un patrón. El patrón es difícil de ignorar. A través de regiones y a través de elementos, la presión se está formando. El polvo probó la visibilidad en el desierto. Las inundaciones probaron las barreras en el norte. El hielo probó la comodidad en el sur. La luz interrumpió la rutina en el cielo. El mar reveló criaturas construidas para la oscuridad. El río se tensó bajo una fuerza invisible. La tierra expuso lo que había sido enterrado durante siglos. Lucas 21:28 registra las palabras de Jesús. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza. No dijo cuando estén completadas. No dijo cuando todo colapse. Dijo cuando comiencen. Las escrituras enfatizan la conciencia en la etapa temprana, no el pánico en la etapa final. Las tormentas prueban estructuras, o revelan si los edificios están reforzados o simplemente decorados. Las inundaciones prueban las barreras, muestran si las defensas son sólidas o temporales. El hielo prueba la comodidad, expone cuánto dependemos de sistemas diseñados para la facilidad. La luz interrumpe la rutina. Fuerza la atención cuando los patrones normales se rompen. El mar, revelando lo que estaba oculto, nos recuerda que el mundo invisible no está vacío. El río resistiendo el control nos recuerda que el poder bajo la superficie no responde a la confianza humana. Ninguno de estos eventos por sí solo prueba la escalada, pero juntos forman una alineación. Las escrituras muestran consistentemente que la advertencia llega antes que el juicio. La sacudida llega antes que la separación. La exposición llega antes que el juicio. Hebreos 12:27 explica que lo que puede ser sacudido será sacudido, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Hoy, el propósito de la sacudida es la claridad. En tiempos como estos, la tentación es estudiar solo los datos, debatir modelos, argumentar sobre causas. La ciencia ofrece mecanismos, y esos mecanismos importan. Pero las escrituras hacen una pregunta más profunda. No solo qué está ocurriendo, sino qué está siendo revelado. Recientemente, una secuencia de eventos perturbadores se ha desplegado a través de los Estados Unidos. Una tormenta invernal de 3.000 kilómetros se movió como un sistema único, decongelando autopistas, derribando líneas eléctricas y dejando a millones atrapados en la oscuridad y el frío brutal. En Alaska, el hielo no solo cayó, se abrió, liberando una inundación glacial que empujó los ríos a niveles récord y forzó evacuaciones durante la noche. Casi simultáneamente, Oregón fue golpeada por violentas tormentas de granizo que destrozaron tejados, paralizaron el suministro eléctrico y convirtieron las calles en campos de hielo. Y en Las Vegas, paredes de polvo devoraron vecindarios enteros, cortando la visibilidad a cero y sumiendo a decenas de miles en un apagón repentino. Regiones diferentes, elementos diferentes, el mismo momento. La gente quedó confundida, asustada e impreparada, viendo cómo la vida normal se detenía sin advertencia. En este momento, los Estados Unidos están experimentando un desastre invernal de una escala raramente vista en la historia moderna. Un masivo sistema de tormentas ya se ha extendido por más de 3.000 kilómetros, bloqueando nieve, hielo y frío extremo en una sola fuerza coordinada.
No fue una tormenta que pasó rápidamente. Llegó, se expandió y permaneció, presionando contra la infraestructura, los sistemas de emergencia y la vida cotidiana al mismo tiempo. Desde Texas y Oklahoma, la lluvia helada cubrió autopistas y líneas eléctricas, convirtiendo las carreteras en láminas de hielo y partiendo árboles bajo el peso repentino. Comunidades enteras perdieron electricidad mientras las temperaturas caían por debajo del punto de congelación, dejando familias en la oscuridad sin ningún cronograma claro para la restauración. Los servicios de emergencia se extendieron al máximo, moviéndose de accidentes a llamadas por exposición al frío sin pausa. Los aeropuertos cerraron. Los vuelos se cancelaron en todo el país. Los viajes se detuvieron no por elección, sino por la fuerza. Cuando el sistema se movió hacia el este, las condiciones empeoraron. Las Carolinas enfrentaron una acumulación incapacitante de hielo, dejando vecindarios aislados y carreteras intransitables. Los apagones se propagaron rápidamente, mientras las líneas eléctricas colapsaban bajo hielo, sé que las regiones nunca fueron construidas para soportar. En el noreste, la nieve y el hielo agravaron unas condiciones invernales ya frágiles, enterrando ciudades y empujando los sistemas de transporte más allá de sus límites. Lo que comenzaron como pronósticos se convirtió en realidad confirmada: hogares dañados, oscuridad, estantes vacíos y rutinas borradas. Lo que hizo especialmente destructiva a la tormenta no fue solo su intensidad, sino su sincronización. La nieve, el hielo y el frío llegaron juntos en lugar de en secuencia. No hubo ventana de recuperación. Los sistemas que dependen del espaciado entre eventos fueron superados. La estabilidad desapareció en tiempo real. Los meteorólogos pueden describir la atmósfera. Los ingenieros pueden explicar el fallo de la infraestructura. Pero para quienes están familiarizados con las escrituras, el patrón en sí mismo se siente inconfundible. En Job 38, 22 a 23, Dios pregunta: ¿has entrado en los depósitos de la nieve o visto los depósitos del granizo que he reservado para tiempos de angustia? La Biblia no describe la nieve y el hielo como algo aleatorio. Así se presentan como fuerzas restringidas, sostenidas hasta un momento de liberación. El Salmo 147, 16 a 17 hace eco de la misma verdad. ¿Quién puede estar ante su frío? Este no es lenguaje poético exagerado, es lenguaje de advertencia. En Juneau, Alaska, el peligro no llegó de nubes de lluvia ni de tormentas que se acercaban desde el mar. Llegó desde arriba y desde debajo del hielo. Una inundación glacial sin precedentes golpeó la ciudad cuando un estallido glacial repentino de la cuenca Suicide liberó miles de millones de galones de agua de deshielo sin advertencia. En horas, la oleada rugió hacia el río Mendenhall, forzándolo a crecer al nivel más alto jamás registrado y empujando a la región al borde del desastre. El agua se derramó en calles, patios y desagües, arrastrando escombros a su paso e inundando las áreas bajas. Vecindarios enteros estaban en el camino de la oleada. Las recién instaladas barreras de inundación ESCO, de más de 2 metros de altura, absorbieron la presión y mantuvieron lo que podría haber sido una destrucción catastrófica. Los funcionarios confirmaron que sin estas defensas temporales, cientos de hogares probablemente habrían quedado sumergidos. Los equipos de emergencia e ingenieros monitorearon la inundación en tiempo real. Los medidores de flujo subieron en picada. Los drones rastrearon la oleada desde arriba. Los equipos de campo inspeccionaron la barrera mientras los árboles la golpeaban y el agua se filtraba bajo una fuerza inmensa. La pared se dobló bajo la presión, pero no se rompió. Los residentes en zonas de alto riesgo ya habían evacuado durante la noche después de advertencias urgentes, una decisión que evitó rescates durante las horas más peligrosas. Los científicos señalan los glaciares en retroceso y el aumento de las temperaturas, explicando cómo el agua de deshielo puede acumularse detrás del hielo hasta que de repente se rompe. Las mecánicas son medibles, el momento no se explica fácilmente. La cuenca Suicide ha inundado repetidamente durante más de una década, pero este evento superó cada récord anterior. La escala continúa aumentando y el margen de error se vuelve más estrecho cada año. Los familiarizados con las escrituras reconocen un eco más profundo. El Génesis 7:11
habla de un momento en que todas las fuentes del gran abismo se desbordaron. El versículo no describe lluvia del cielo, sino presión liberada desde abajo, lo que estaba sellado. Esta inundación no fue destrucción total, pero tampoco fue aleatoria. Las barreras apenas resistieron. En el centro de Oregón, el peligro no llegó en silencio. Descendió del cielo con fuerza. Una violenta tormenta eléctrica arrasó la región, desatando vientos feroces y granizo masivo que muchos residentes describieron como el más grande que jamás habían visto. Lo que comenzó como nubes oscureciéndose rápidamente se convirtió en una descarga de hielo, destrozando tejados, resquebrajando parabrisas y convirtiendo las calles ordinarias en pasillos peligrosos de escombros helados. Cuando la tormenta se intensificó, la electricidad parpadeó en los vecindarios. Las líneas de internet y comunicación colapsaron, dejando a miles de repente desconectados. Los truenos resonaron por kilómetros mientras la célula de tormenta se volvía más definida y más agresiva. Cerca de Bend, los meteorólogos emitieron advertencias urgentes por vientos cercanos a los 100 km por hora y granizo del tamaño de monedas. En el Twin Lakes Resort, el granizo se acumuló varios centímetros de profundidad, forzando a la gente a apiñarse mientras el hielo se acumulaba a sus pies. Cuando la tormenta finalmente pasó, dejó algo inquietante. Una niebla espesa e innatural se asentó sobre estacionamientos y calles. Una mezcla de vapor y aire frío conocida como niebla de granizo. La quietud repentina se sintió tan desconcertante como la propia tormenta. Los científicos explican las tormentas de granizo a través de la inestabilidad atmosférica, el calor en ascenso y los fuertes corrientes de aire ascendentes. Las mecánicas describen cómo se forma el hielo. No explican el momento ni la intensidad. Los familiarizados con las escrituras reconocen un lenguaje de advertencia más antiguo. Apocalipsis 8:7 habla de granizo y fuego lanzado sobre la tierra, repentinos, forzosos y perturbadores. Job 38, 22 a 23 describe el granizo como algo almacenado y liberado en momentos señalados, no esparcido al azar. Lo que comenzó como una tarde ordinaria terminó en oscuridad repentina y miedo mientras vientos poderosos arrasaron el sur de Nevada sin previo aviso. En minutos, Las Vegas ya no era reconocible. El aire se espesó, el cielo se tornó marrón, y vecindarios enteros fueron tragados por paredes de polvo que se movían como una fuerza sólida a través de la ciudad. A lo largo del Strip, el horizonte se disolvió, los neones se oscurecieron, los letreros parpadearon, las palmeras se doblaron casi horizontalmente mientras los escombros volaban por las zonas residenciales. Los monitores de viento cerca del aeropuerto internacional Harry Reid registraron ráfagas cercanas a los 100 km por hora, con las áreas circundantes superando los 110. El poder de esta tormenta no vino de la lluvia, vino de microrráfagas secas, aire enfriado que chocaba violentamente con el suelo, extendiéndose hacia afuera como una onda expansiva por todo el condado de Clark. Postes de energía se partieron, más de 30,000 clientes quedaron sumidos en la oscuridad. La calidad del aire colapsó mientras el polvo llenó calles y hogares como humo. Las alertas de emergencia escalaron rápidamente, luchando por mantenerse al ritmo de la velocidad de la tormenta. Pequeños incendios estallaron mientras los transformadores chispeaban y las líneas de servicios públicos caían. Los bomberos estaban al límite, respondiendo a múltiples brotes impulsados por el viento. Durante horas, las ráfagas regresaron en oleadas. El valle permaneció atrapado entre la oscuridad y los escombros. Los científicos describen las mecánicas. Los que conocen las escrituras reconocen el lenguaje más antiguo para momentos como este. Jeremías 4, 11 a 12 advierte de un viento abrasador desde las alturas yermas, no para limpiar, sino para abrumar. El Salmo 18 habla de fuerza repentina que desciende sin advertencia. Esta no fue inundación ni fuego únicamente. Fue el aliento convertido en pared, estabilidad arrebatada en minutos. O injusto después del anochecer, los residentes a lo largo de la costa de Oregón comenzaron a notar algo que no pertenecía al cielo nocturno. Sobre la oscura línea del océano, el horizonte se llenó lentamente de un resplandor naranja uniforme y profundo. No había tormentas costa afuera, no había incendios tierra adentro,
No había humo, relámpagos ni alertas de emergencia. El cielo simplemente cambió, tranquilamente y sin advertencia. Lo que hizo inquietante el momento no fue su intensidad, y sino su contención. La luz no parpadeó ni pulsó. No se movió con el viento, ni se desplazó como el reflejo de una nube. Se mantuvo firme, distribuida uniformemente por el cielo, como si estuviera fijada en su lugar. Las olas continuaron llegando. El aire permaneció tranquilo. Aún así, muchos testigos describieron la misma sensación, una quietud antinatural, como si el entorno mismo hubiera hecho una pausa. Luego, con la misma calma, el resplandor se retiró, dejando el cielo oscuro nuevamente. Los meteorólogos y las autoridades locales buscaron explicaciones. La contaminación lumínica de ciudades distantes, la refracción atmosférica, la neblina marina, los barcos costeros, todo fue sugerido. Ninguno de ellos coincidía completamente con lo que se vio. No apareció ninguna actividad correspondiente en el radar. No se reportaron incendios. No se emitieron advertencias atmosféricas antes ni después. La ciencia ofreció posibilidades, pero ninguna conclusión que explicara juntos el momento, el color y la uniformidad. Para los familiarizados con las escrituras, la escena se sentía incómodamente familiar. Joel 2:30 registra claramente las palabras de Dios. Mostraré maravillas en los cielos. La Biblia no dice que todas las señales llegarán con ruido o destrucción. Algunas señales aparecen en silencio, destinadas a ser notadas en lugar de anunciadas. Poco antes del anochecer, testigos frente a la costa de Washington reportaron algo que desafió toda expectativa. Sobre la oscura superficie del Océano Pacífico, las llamas parecían moverse sobre el propio agua. No había barcos en la zona, no había derrames de petróleo, no había informes de explosiones o fallos mecánicos. El mar estaba tranquilo, pero el fuego era visible, manteniendo su forma mientras se desplazaba brevemente por la superficie antes de desvanecerse. Lo que hizo inquietante el avistamiento no fue el pánico ni el caos, sino el control. El fuego no se propagó salvajemente, o no rugió ni explotó. Ardió tranquilamente, casi deliberadamente, y luego desapareció sin columnas de humo, escombros ni ningún rastro visible. Fuego y agua, opuestos naturales, coexistieron brevemente, como si el límite entre ellos hubiera sido temporalmente suspendido. Las autoridades y los observadores buscaron explicaciones. Algunos sugirieron reacciones químicas raras, reflejos distantes o liberaciones cortas de gas natural. Otros señalaron fenómenos conocidos como la ignición de metano, o no se identificó ninguna fuente de combustible confirmada. Ninguna actividad de embarcaciones coincidió con el momento. No apareció evidencia de seguimiento después de que las llamas desaparecieron. La ciencia ofreció posibilidades, pero ninguna respuesta definitiva que explicara el comportamiento tranquilo, la desaparición limpia y la ausencia de residuos. Para los familiarizados con las escrituras, la imagen era inquietantemente clara. Éxodo 3:2 describe un momento en que Moisés vio fuego que ardía sin consumir. El pasaje enfatiza la contención. El fuego era real, visible e innegable, pero no se comportó como el fuego normalmente lo hace. En la Biblia, el fuego que no consume nunca es aleatorio. Señala presencia, atención y advertencia en lugar de destrucción. Lo que se está desplegando a través de los Estados Unidos ya no puede entenderse como una cadena de desastres no relacionados. Estos eventos se están comprimiendo en la misma ventana estrecha de tiempo, acumulándose en lugar de espaciarse, superponiéndose en lugar de resolverse. El frío arrasa la nación mientras las inundaciones surgen en otro lugar. El granizo cae mientras las tormentas de polvo asfixian ciudades. Luces inexplicables aparecen sobre la tierra y el mar. Cada evento pertenece a un sistema diferente, pero ninguno hace pausa lo suficiente para que los demás terminen. El resultado no es el espectáculo, y nada sino la tensión sostenida. La nieve no se derrite antes de que llegue el hielo. Las aguas de inundación no retroceden completamente antes de que regresen las temperaturas de congelación. El viento viene sin lluvia, arrebatando visibilidad, electricidad y estabilidad en minutos. El fuego aparece donde debería dominar el agua, doblando brevemente el orden natural del que dependen las personas.
estas no son simplemente variaciones extremas del tiempo, son señales de simultaneidad, o los sistemas que antes se turnaban ahora actúan juntos. La infraestructura revela la presión más claramente que los titulares de noticias. Las carreteras se limpian, luego se cierran nuevamente días después. La electricidad se restaura en una región mientras los apagones se propagan en otra. Los aeropuertos reabren brevemente solo para cerrar bajo la siguiente oleada de tormentas o niebla. Los sistemas ferroviarios se ralentizan y luego se detienen. Las cadenas de suministro se paralizan o se reinician parcialmente y luego se paralizan de nuevo. Los servicios de emergencia pasan de una alerta directamente a la siguiente sin retirarse. Las comunidades se recuperan lo suficiente para ser probadas de nuevo. Nada colapsa en un solo momento dramático. Todo se dobla bajo un estrés repetido. Las escrituras describen las temporadas de advertencia precisamente de esta manera. No son finales ruidosos, son secuencias que se aprietan. Jesús habló directamente a este patrón en Mateo 24:8, diciendo que todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no señalan el final con un solo golpe. Señalan la aproximación a través de la repetición. Aumentan en frecuencia. La distancia entre las oleadas se acorta. Cuanto más cerca está el nacimiento, menos tiempo hay para recuperarse entre contracciones. La Biblia usa esta imagen intencionalmente. Describe aceleración, no destrucción inmediata. Romanos 8:22 profundiza el significado. Toda la creación gime juntamente, o no una región, no un elemento, juntos. Lo que hace especialmente peligrosa esta temporada es la normalización. Las personas se adaptan rápidamente a la interrupción. Los apagones se vuelven rutinarios. Las alertas de inundación se convierten en ruido de fondo. Los retrasos son esperados. El lenguaje de emergencia pierde urgencia a través de la repetición. Las escrituras advierten repetidamente que esta respuesta exacta marca la fase más peligrosa, no el pánico, sino la complacencia. El propio Jesús advirtió de esta mentalidad. Dijo que la temporada final no se sentiría dramática ni apocalíptica en la superficie. La gente seguiría viajando, comprando, construyendo y planeando. La vida parecería funcional. Los horarios continuarían. El comercio avanzaría. El supuesto permanecería de que mañana se comportaría como ayer. Esta convergencia expone una verdad más profunda. Los sistemas humanos están diseñados para la interrupción secuencial. Pueden manejar una crisis, luego otra. O no fueron construidos para todo a la vez. Cuando el frío, el agua, el viento, el fuego y la inestabilidad convergen, la coordinación misma comienza a tensarse. Las decisiones se vuelven reactivas en lugar de estratégicas. Los recursos se mueven antes de poder reponerse completamente. La atención se fragmenta. El sistema no falla espectacularmente. Se debilita continuamente. Las escrituras muestran que este tipo de presión no carece de sentido. Las temporadas de advertencia existen para revelar cimientos. Hebreos enseña que la sacudida elimina lo que no puede permanecer para que lo que es inamovible se vuelva visible. La escritura es clara y consistente en un punto que el pensamiento moderno frecuentemente ignora. El juicio nunca es repentino sin advertencia. En cada momento importante registrado en la Biblia, la advertencia siempre llega primero, llega repetidamente, llega en capas. Y casi siempre es descartada hasta que el momento para la respuesta ha pasado. Lo que estamos presenciando ahora se ajusta a ese patrón precisamente. Esta temporada no anuncia un final, anuncia que se requiere atención. El peligro de este momento no se encuentra en las tormentas, inundaciones, frío o inestabilidad en sí mismos. Esos son solo instrumentos. El mayor peligro es la normalización. Cuando la interrupción se vuelve rutinaria, la gente deja de preguntar por qué. Cuando las advertencias se repiten, pierden urgencia. Cuando los sistemas se tensan pero no colapsan completamente, la presión se absorbe silenciosamente en la vida diaria. El refugio en la Biblia frecuentemente se malinterpreta. No es escapar de la dificultad, es alinearse con la verdad. Noé no escapó del diluvio superándolo en velocidad. Se alineó con la instrucción antes de que llegara. Israel no escapó del desierto, evitando la dureza. Sobrevivió siguiendo orientación diariamente.
El refugio no es la ausencia de presión, es estar posicionado correctamente cuando la presión aumenta. Por eso la conciencia importa más que la predicción. Las escrituras nunca recompensan a los que adivinan fechas, honra a los que reconocen temporadas. Jesús reprendió a los que podían leer el tiempo meteorológico, pero no podían discernir los tiempos. La conciencia no requiere comprensión perfecta, requiere humildad, o la disposición a aceptar que los sistemas humanos son limitados y que las advertencias existen por una razón. Ahora hay que mirar al pasado para comprender el signo. Hay que recorrer toda la Biblia donde los signos ya ocurrieron anteriormente. Hay que observar los eventos mundiales y hay que discernir correctamente el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Después de examinar todo, es posible dar un paso atrás y ver si existe verdaderamente una señal de advertencia ocurriendo. Hola, si hay una conexión bíblica profética particular con la profecía bíblica que podría estar desplegándose en este momento. La Biblia nos dice en Eclesiastés 1:9 que lo que fue volverá a ser, lo que se hizo se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. En otras palabras, la historia se repite. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. No cambia nunca. Lo que significa que Dios todavía habla como siempre lo ha hecho, y siempre trata con el pecado y las naciones como siempre lo ha hecho. Existen ciertos patrones a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia que se han repetido una y otra vez en relación con el estado de la idolatría y el pecado de una nación con los que Dios ha tratado. Y sí hubo señales que ocurrieron. Cada profeta importante de la Biblia que habló sobre la idolatría y el pecado de Israel estuvo acompañado de señales y advertencias específicas de lo que estaba por venir. Por ejemplo, no vemos en Apocalipsis 6 acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis que tratan con el juicio de Dios sobre las naciones. Son división, un conquistador o líder mundial de algún tipo que lleva una conquista global seguida de guerra, división y malestar civil. El poder de quitar la paz de la tierra. Luego hay hambre, dificultades económicas, las cosechas son afectadas y las economías son devastadas, seguidas de muerte, plaga, enfermedad y pestilencia. Aunque vemos esto ocurriendo a escala global, estas 4 señales han ocurrido repetidamente a lo largo de la Biblia y la historia en relación con Dios, tratando con los pecados e idolatrías de una nación. Por ejemplo, Dios levantó al conquistador babilónico Nabucodonosor para llevar a cabo el juicio no solo contra Israel, sino contra todas las naciones circundantes, incluidas Egipto, Asiria y Moab, incluso contra los filisteos y los fenicios que habitaban el área conocida hoy como la Franja de Gaza. Justo antes de los asedios, según el profeta Jeremías, también hubo una plaga severa y hambre en el área que había estado azotando la tierra durante varios años, lo que debilitó a las naciones en preparación para Babilonia. Jeremías 38:2 dice, «Así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá por espada, por hambre y por pestilencia, pero el que se rinda a los caldeos vivirá. Su vida le será como botín y vivirá». Si uno mira lo que ha ocurrido recientemente, comenzando en 2020, tuvimos las 4 señales presentes no solo sobre América, sino sobre el mundo, de plaga, hambre, dificultades económicas, gran malestar civil en relación con los disturbios y protestas, seguido finalmente por la guerra relacionada con Rusia. Todas estas cosas son señales de pecado e idolatría que están ocurriendo en las naciones, y señales de los juicios de Dios sobre la tierra. No significa que sean los tiempos finales. Aunque las señales están a nuestro alrededor de que nos estamos acercando cada vez más, pero son señales de juicio e idolatría. Entonces, si estas son señales reales de juicio, debe haber una razón para que un evento o algo haya sucedido para resultar en juicio. Y debe haber habido señales que ocurrieron advirtiendo a la gente antes de que los juicios fueran desencadenados, ¿verdad? Porque Dios nunca hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. En la profecía bíblica, la luna siempre simboliza a Israel, mientras que el sol siempre simboliza a las naciones gentiles. El sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el 4.º día. La luz ya existía sobre la tierra junto con la vegetación, árboles y flores que fueron creados en el 3.er día. Los árboles y las plantas necesitan luz solar y lluvia, pero el sol no existió hasta el 4.º día.
Sin el sol o la luna no hay corrientes en los océanos. Sin corrientes no hay clima, y sin clima no hay lluvia. No llovió en esos tiempos. No llovió hasta el diluvio en tiempos de Noé. Lo sabemos porque Génesis 2, 5 a 6 nos lo dice. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado hierba del campo, porque el Señor Dios todavía no había mandado lluvia sobre la tierra, y no había hombre para cultivar el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, si no había sol ni luna y no había lluvia, ¿por qué Dios creó las plantas el tercer día antes de que el sol, la luna o la lluvia siquiera existieran? Porque el sol y la luna tenían un propósito muy diferente. Génesis 1:14 a 19 dice: Y dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, o la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Fueron designados para marcar los días, tiempos, estaciones y años como señales concernientes a las fiestas y festividades. Joel 2:30 a 31. Todo concerniente a los tiempos finales designados, el Señor dijo: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Esto concierne a los tiempos finales que Jesús dijo que ocurrirían: terremotos, volcanes, guerras y rumores de guerras. La sangre es una señal de sangre derramada, es señal de guerra y juicio. O el humo y el fuego son señales de erupciones volcánicas y terremotos. En 2014 y 2015, 4 lunas de sangre cayeron exactamente en 4 festividades judías importantes. Las llamaron las tétradas de luna de sangre. 4 es el número que simboliza la soberanía de la palabra de Dios en toda la tierra. La luna simboliza la protección y la mano de Dios sobre la nación y el pueblo de Israel. El color rojo, sangre del eclipse, representaba derramamiento de sangre y juicio venidero. El número 2, ya que los eclipses ocurrieron durante un periodo de 2 años, simboliza en la Biblia la división. Aquello representaba una advertencia concerniente a la división de la tierra de Israel. Joel 3, 1 a 2 nos dice el único evento que desencadena el periodo de la gran tribulación de 7 años y el juicio de las naciones. En aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo haga volver a los cautivos de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y dividieron mi tierra. Estamos lidiando con las naciones que dividen la tierra de Israel. Y si se lee más en Joel, la Biblia incluso identifica específicamente las naciones en la raíz de la causa de la división, lo cual se encuentra en el versículo 4. Y también, ¿qué tenéis vosotros conmigo, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? Filistea es la región de la Franja de Gaza, el área de los filisteos. Hoy se les conoce como los palestinos. El nombre Palestina vino de los romanos, que después de destruir el segundo templo y Jerusalén renombraron Israel, con el nombre de Filistia, en honor a los filisteos para burlarse de Dios y de los israelitas. Los palestinos están en el corazón y núcleo motivacional detrás de la solución de 2 estados entre Israel y los palestinos, por la cual la Biblia también profetiza a través del profeta Daniel concerniente al anticristo, quien vendrá y confirmará un tratado de paz de 7 años que trata no solo con el mundo entero, sino con la mismísima tierra de Israel. Tiro y Sidón eran las áreas pertenecientes a los fenicios, expertos en comercio sobre los que escribió famosamente el profeta Ezequiel en Ezequiel 28, concerniente al rey de Tiro, que es un presagio del anticristo. Después de la conquista griega y romana de Tiro y Sidón, los fenicios emigraron a Grecia y Roma.
El continente entero de Europa fue también nombrado por los fenicios, en honor a la famosa hija del rey fenicio de Tiro, cuyo nombre era Europa. Hoy, la UE, la ONU e incluso la propia América son subproductos de áreas heredadas de Tiro y Sidón, los fenicios. Estas son las naciones que van a facilitar e influir en este tratado de paz de 7 años confirmado por el Anticristo. Hay que comprender el significado de esto y lo que implica para la nación que vivimos. Todo esto apunta hacia algo que trasciende el análisis político o el debate científico. Apunta hacia una pregunta que cada persona que vive en este tiempo tiene que responder por sí misma, en privado, con honestidad. ¿Sobre qué están construidas mis prioridades? ¿Qué permanecería si todo lo que da estabilidad a mi vida cotidiana fuera sacudido? ¿En qué confío cuando los sistemas fallan? Esas preguntas no tienen respuestas colectivas. Cada individuo tiene que encontrar las suyas. Lo que las escrituras ofrecen no es una fórmula para sobrevivir la turbulencia histórica. Ofrecen un principio de orientación para cada generación que ha tenido que enfrentarse a la fragilidad del mundo que conocía. La respuesta de las escrituras no es el miedo, no es tampoco la negación. La respuesta de las escrituras es la conciencia activa, ver lo que está ocurriendo, entender su contexto espiritual, y alinear las prioridades con aquello que no puede ser sacudido, mientras todavía hay tiempo para hacerlo. Esto no es el final, pero es la advertencia. Y las advertencias existen por una sola razón, para que lo que queda pueda ser fortalecido antes de que la historia gire la página.